Lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos es un océano. Isaac Newton. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Arriaga y el tema a presentar el día de hoy es sobre los métodos de investigación. Una investigación es la guía que nos lleva justamente a obtener información nueva, adquirir esos nuevos conocimientos que estamos buscando con base a una pregunta, con base a un tema delimitado que hemos elegido, que hemos seleccionado y que de esta forma nos va a llevar a obtener ciertos datos para saber si lo que estamos investigando es correcto o necesitamos hacer ciertos cambios o ajustes. Para hacer una investigación requerimos justamente apoyarnos de ciertos instrumentos. Los instrumentos de investigación son las encuestas, son las entrevistas, perdón, son aquellas observaciones que estamos haciendo a las personas, las experimentaciones, el manejo de grupos también nos lleva justamente a recopilar esta información. Dentro de las encuestas o dentro de las entrevistas podemos analizar justamente el comportamiento del ser humano, cuáles son las respuestas que está dando justamente que pueden parecerse a otra, pero tenemos que diseñarlos. Los instrumentos de investigación deben de tener un diseño, deben de tener una estructura para que los podamos utilizar. Si hablamos, por ejemplo, de la técnica etnográfica o del tipo de investigación etnográfica, podemos hacerle frente a dos tipos de investigación. En este caso, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa es aquella que se encarga de obtener datos justamente precisos y el instrumento más idóneo para utilizar este tipo de investigación es la experimentación, porque vamos generando ese análisis de cada una de las reacciones, pero con base a tiempos y medidas específicas. Si, por ejemplo, lo que quiero saber es que si regando una planta todos los días va a empezar a crecer, tengo que anotar la cantidad de agua que le estoy poniendo, el horario, los márgenes, el tipo de planta o demás. Entonces estamos llevando datos específicos y contables. Si nos vamos a la investigación cualitativa, aquella nos va a permitir ser un poco más flexibles porque podemos meter más nuestra opinión o podemos incluir más nuestras conclusiones personales. Ya no nos vamos a enfocar a datos justamente precisos, sino que con esos datos que pueden ser precisos o no, vamos a generar una conclusión. La investigación etnográfica se centra en la investigación, en la observación, en el análisis del comportamiento social del ser humano, sus costumbres, sus tradiciones, las formas de hablar, las formas en las que se para, la forma en la que se dirigen, las cosas que realizan en su día a día. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la parte etnográfica, yéndonos al lado de las fiestas tradicionales que hay en México, podemos encontrar que muchas de las fiestas o de las tradiciones que se realizan son distintas. Pueden ser parecidas. Por ejemplo, el Día de Muertos. Cada uno de los estados tiene un tipo de altar diferente del Día de Muertos, que tiene elementos que para ellos son característicos, son necesarios, son elementos que sí o sí tienen que ir porque según su creencia, pues eso hace que el difunto o el alma del difunto llegue al altar y se lleve esas cosas. Tienen un fin común, que en este caso es esperar la visita y que el difunto o el familiar se lleve justamente lo que se está colocando en la ofrenda del altar. La investigación etnográfica se centra a este tipo de actividades o este tipo de comportamientos que hay en el ser humano. Esta técnica se utiliza también en la investigación si queremos conocer, por ejemplo, el comportamiento de un alumno, investigar como de manera general por qué es que realiza ese tipo de cosas, cómo es que las realiza, comparando, por ejemplo, a lo mejor la parte de los familiares, cómo es papá, cómo es mamá, cuáles son las costumbres que tiene papá, cuáles son los ideales que tiene mamá, cuáles son los ideales con los que han crecido, depende también de los abuelos o demás. La investigación etnográfica nos va a permitir ampliar un poco el rango, pero también poder meter nuestras conclusiones. Por eso me enfocaba a la investigación cualitativa, porque es aquella que no te permite o que te da como esta flexibilidad de que los datos no sean propiamente exactos.
Los métodos de investigación o los instrumentos de investigación también han sido analizados en clases anteriores. Uno de los que me gustaría hacer énfasis o enfoque es justamente en la encuesta. Una encuesta puede ser estructurada, puede ser semiestructurada, puede ser libre, dependiendo cómo vayamos a realizarla. Por ejemplo, si vamos a incluir una entrevista, la entrevista como tal en sus características, pues nos lleva a que tiene que ser estructurada, semiestructurada y libre. Un cuestionario o una encuesta, cuando la estamos realizando, es un poco más cerrada, es un poco más fija, salvo que querramos que la persona a la cual vamos a encuestar tenga esa facilidad o tenga como esa libertad de poder ir anotando sus comentarios. Por ejemplo, si nos vamos a las encuestas de satisfacciones que generalmente hay en los locales, en los restaurantes o en algunas tiendas, este tipo de encuestas, hasta la parte de abajo, tiene como las líneas o el espacio para un comentario, algo que tú quisieras mejorar. Sin embargo, algunas de las encuestas deberían de ser más estructuradas, dependiendo la escala, dependiendo la medición, dependiendo nuestro objetivo, dependiendo qué es lo que nosotros estemos buscando con el utilizar este método o esta técnica. Las encuestas, por ejemplo, si hablamos de las escalas, nos van a permitir delimitar. Tienen que ser claras las instrucciones, tiene que ser clara la pregunta, no puede ser redundante, no puede abarcar solamente una respuesta de sí o no, porque tal vez no te va a dar un alcance completo hacia tu investigación. Para eso se utilizan las escalas. Las escalas nos van a permitir recabar otro tipo de información. Por ejemplo, las encuestas más comunes que hemos encontrado en Internet son, si te pareció el zapato, sabiendo que del 1 al 10, siendo 10 el mayor grado de satisfacción y siendo 1 el menor grado de satisfacción, selecciona cuál es el grado de satisfacción que ha tenido en ti ese producto, esa prenda, esa comida, eso que estamos investigando. Entonces ahí es donde podemos ir palmando e ir sabiendo mediante instrumentos, ya para ir concluyendo, estos instrumentos nos van a permitir recabar la información hacia nuestra investigación. Saber utilizar nuestros instrumentos de investigación nos van a permitir tener datos verídicos, claros, dependiendo del tipo de investigación, datos exactos, poder concluir, poder generar justamente nuestra opinión con base a nuestra investigación, a los datos recabados y generar esa respuesta que nos hemos planteado desde nuestra problemática. Cuando nosotros decidimos decir si realmente nuestra investigación dio el alcance que quería dar o no lo dio, es justamente por los datos que hemos obtenido mediante nuestros instrumentos de investigación. Y las encuestas, las entrevistas son de los métodos que son más comunes al utilizarlos dentro de las diversas investigaciones que podemos obtener. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.